Saludos a nombre del ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Queremos darle las gracias por estar con nosotros en este momento, donde vamos a participar junto a tres extraordinarios seres humanos y humanas en la discusión del gran ausente durante el año en curso 2022 en esta 181 convención, que ha sido la discusión, la reflexión sobre el caso de Balzac versus People of Puerto Rico, caso que se argumentó el 20 de marzo de 1922 y se decidió el 10 de abril de 1922. En otras palabras, este caso cumplió un centenario y ese centenario fue celebrado en silencio. Una decisión inspirada en el caso de Downs versus Bidwell del año 1901, donde la Corte Suprema Federal, completamente dividida o fragmentada, siguió el curso 21 años después de lo que el señor llamado Edward Douglas White, quien fue presidente de esa corte hasta 1921, antes de morir, definió como la teoría de la incorporación. Este foro que estamos haciendo para todas las colegiadas y colegiados es para incitar, escuchen el verbo, incitar, hacia una problematización desde una forma de lectura, desde una narrativa distinta de los casos insulares. Los casos insulares técnicamente empiezan en el 1901 con una de la progenie de Bidwell y terminan en el año 1922 con el caso de Balzac. Más recientemente, del 2016 al 2020, hemos estado viviendo una serie de casos que podríamos llamarlos los nuevos casos insulares, que son los casos que nos llevan a pensar cómo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, o la llamada Corte Suprema de los Estados Unidos, nos sigue mirando. Muchos sectores de la comunidad jurídica han deplorado los casos insulares originales porque nos trataron como personas incivilizadas, personas negras, es decir, discriminados por ser negros, personas pobres, es decir, discriminados por ser pobres, pero más que nada incapaces de asumir la modernidad de los Estados Unidos en 1901. Los casos insulares, si ustedes me preguntan, se han conversado de una teoría de la modernidad jurídica y del positivismo jurídico con distintas aserciones como pueden ser el realismo jurídico, etc. Pero donde usted lo mire, son casos que reflejan en la relación de la metáfora del amo y el esclavo, la mirada del amo sobre el hombre y la mujer esclavizados. En el día de hoy queremos empezar a debatir de otra forma y decimos que queremos porque estamos trayendo nuevas voces, algunas, otras voces, algunas, y voces históricamente ya reconocidas que nos permiten acercarnos al caso de Balzac de otra forma y plantearlo desde una forma crítica, como nos interesaría que la historia se reflejase más a menudo. Por lo tanto, en las variantes antirracista, profeminista, pro diversidad cultural, son variables que normalmente no se exponen a los casos insulares y menos al de Balzac. Balzac es la piedra angular, la piedra fundamental de la relación colonial de Estados Unidos con Puerto Rico o para Puerto Rico, en donde se consagró como una decisión judicial la teoría de la no incorporación y bajo el logo de Puerto Rico es parte de, pero no pertenece a la Federación Americana, y resolver el problema que le ha interesado más a la comunidad jurídica, si la Constitución sigue a la invasión. Es decir, donde Estados Unidos invadió, ¿qué pasa con esos ciudadanos o sujetos de dominación si tienen los derechos de la Constitución? Voy a provocar y vamos a escuchar a nuestros ponentes en el día de hoy
quienes son unos queridísimos amigos y amigas, pero son personas que desde su devenir han contribuido a repensar a Puerto Rico de otra forma, y hoy los invitamos a hacerlo en esta convención del Ilustre Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Así que voy a empezar por el orden alfabético del nombre, FMY, y cada uno de ellos va a tener 10 minutos de intervención inicialmente, luego vamos a tener un careo de provocación, y luego volvemos un segundo turno de 5 minutos, nuevamente un careo de provocación, y finalmente un turno de cierre de 5 minutos. Nuestra idea es que cuando ustedes terminen este foro, piensen los casos insulares desde otra perspectiva, no desde la perspectiva del amo dominador que se llama la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y como verán en las provocaciones subsecuentes que haga, es que podríamos hablar desde una perspectiva decolonial, descolonizada, pero sobre todo autóctona o vernácula para nosotros, las boricuas y los boricuas. Empiezo con el compañero Félix Cruz Jusino, un destacado microhistoriador puertorriqueño, posee un doctorado de la Universidad Nacional de Costa Rica y otro segundo doctorado del Centro de Estudios Avanzados y de Puerto Rico y el Caribe. Y dentro de esa perspectiva es una persona laureada, escritor laureado con el libro de Benezet López Rullor y la construcción del hombre negro puertorriqueño, ganador del PEN y del Instituto de Literatura Puertorriqueña. Félix, adelante. No se escucha a Félix. Aprieta el botón. Nosotros tenemos que entender la realidad colonial que vive Puerto Rico. Balzac definió nuestra relación con Estados Unidos. Ahora bien, ese genial periodista se atrevió a retar el sistema llevando su caso, un caso de persecución realmente del gobierno colonial en ese momento contra la libertad de prensa, y se atrevió a llevarlo al Tribunal Supremo y exigir que se le diera un juicio por jurado, lo que Estados Unidos rechazó. La realidad presente nos indica de que Estados Unidos no ha modificado la relación real que tiene con Puerto Rico. Lo que los puertorriqueños tenemos que entender es que somos nosotros los que tenemos que generar un cambio. Pero mientras estemos divididos, que es lo que el imperio realmente le gusta, y nos enfoquemos en problemas triviales sobre definir un estatus político, que ellos siempre han dicho que está en su poder, nosotros no podremos realmente enfrentar el sistema colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico, porque para eso se exige unidad y propósito y comprender la verdadera realidad y el significado profundo que tuvo Balzac en la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos. En la actualidad, el Tribunal Supremo es tan conservador como lo fue en 1922. Yo creo que este foro debe de permitirnos nosotros repensarnos como ciudadanos puertorriqueños y plantear una serie de esfuerzos para tratar de modificar, no retar los casos insulares porque eso ha sido infructuoso, sino repensar cómo nosotros vamos a definir a Puerto Rico dentro de esa relación que tenemos con Estados Unidos y cómo vamos a forzar que Estados Unidos modifique ese pensamiento de superioridad que tiene sobre nosotros y que inculca la inferioridad del puertorriqueño constantemente, con ese bombardeo de ideas que nos hace menospreciarnos y nos aleja de nuestra propia identidad. Se necesita reafirmar la identidad puertorriqueña. Se necesita que nuestros jóvenes y nuestros adultos mayores reconozcamos la realidad de Puerto Rico y comencemos a plantearnos un nuevo país, un nuevo futuro y una nueva relación dentro del contexto que tenemos para nosotros poder crear una nueva sociedad que pueda ser libre y sea igualitaria y que beneficie a todos por igual.
Bien, son 10 minutos, si quieres, todavía te faltan 7:30, pero si no, continúo con las compañeras en un acto de provocación. Usted dirá. Usted continúe, lo que quiero es el diálogo, porque en el diálogo es que vamos a redefinir realmente un nuevo Balzac, teniendo en consideración que usted es periodista y que todos aquí tenemos un compromiso con la patria. Lo que debemos al final es llegar a unas conclusiones como nosotros replanteamos Balzac para beneficio de Puerto Rico y los puertorriqueños en esta relación colonial que tenemos. Bien, gracias al compañero y amigo Félix Cruz Jusino, quien nos expuso un poco la teoría tradicional colonial del encuentro entre dos civilizaciones y cómo el amo nos define y nos controla a partir de una decisión que cuando usted va a verla es una decisión tan horrible que dice que los puertorriqueños no estaban todavía capacitados para tener algo tan adelantado como era participar en un jurado. Por lo tanto, la teoría de la dominación colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico desde 1898, pero a partir de la interpretación que hacen los casos insulares, denota continuamente la incapacidad intelectual de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Por lo tanto, la extensión automática de la Constitución no se da si ellos no están preparados y ellas tampoco para poderlo. Ahí entran otros debates que sé que ustedes hablarán, que es quién representaba al pueblo puertorriqueño, qué ciudadano o ciudadana, porque eso entra en juego con la reforma de 1917 y la extensión de la ciudadanía al hombre adulto puertorriqueño, no a la mujer ni a los hijos e hijas. Pero de eso continuaremos. Ahora nos acompaña la compañera María Zamparelli, escritora puertorriqueña, escritora laureada puertorriqueña, que posee un bachillerato de la Universidad de Puerto Rico y una maestría en creación literaria de la Universidad del Sagrado Corazón, ganadora de los premios habidos y por haber, en particular con su libro Fátima Moniz, que es la historia no real pero importante de la hija que Cristóbal Colón nunca tuvo y que llegó a Puerto Rico en la colonización, Premio Nacional del PEN de Puerto Rico 2021, Premio Nacional del Instituto de Literatura Puertorriqueña también 2021. María, por favor. Bueno, y viene aquí, la invitamos como escritora. Eso es bien importante, una escritora que nos explica el país. No puedo explicar el país, lo siento, eso es muy complejo. Pero ayer, mientras me preparaba para esta conversación, me puse a releer distintos documentos. Mis novelas, no estoy vendiendo mis novelas, de hecho, dicho sea de paso, pero en mi propósito de escritura, yo trato de rescatar desde el pasado indígena, ya mezclado con la colonización española, para darle otro giro, para darle una mirada alternativa y feminista a los asuntos de la conquista y de cómo desde un punto de vista de una mujer se pudo haber visto la conquista. No entro en los detalles específicos, pero ella tiene un mayor respeto hacia estas poblaciones con las que ella se enfrenta, porque ella entiende la situación de sumisión y de control de los conquistadores sobre las poblaciones, porque ella es una mujer y viene de un continente donde las mujeres pues realmente tienen valor cero o negativo, y ella pues está tratando de buscar su camino. Lo mismo que va a pasar con esta gente con la que ella se va a encontrar, que quieren encontrar su camino y se lo niegan a base de la fuerza. Yo revisé a Fray Bartolomé de las Casas y me pareció que era, si me permiten, como me dijeron que tenía 10 minutos, quería retomar una de las cosas que escribe Fray Bartolomé de las Casas, que es uno de los libros que yo leí para la primera novela, en la investigación que hice, y él habla de las ovejas mansas, por el hacedor y criador así dotadas, entraron los españoles y leones crudelísimos de muchos días hambrientos. Y otra cosa no han hecho de 40 años a esta parte, hasta matarlas, angustiarlas, afligirlas, atormentarlas y destruirlas por las entrañas, y nuevas y varias y nunca tales vistas, ni leídas, ni oídas maneras de crueldad, que no hay hoy en los naturales de las 200 personas. O sea, no quedaban ni 200 personas
después de todas las vejaciones que sufrieron. Y de ahí podemos partir que empieza a montarse la dualidad del conquistador sobre el conquistado, otra vez como un ser superior que viene con una religión superior, pero lo que se esconde siempre debajo, y eso lo saben los escritores, es el poder del dinero y de incautarse de los bienes de otros, que lo mismo le pasa a las mujeres saben que bajo el manto del patriarcado lo que hay es el deseo del poder, de decir que no, tú no puedes hacer esto por esta y esta razón, y como acaba de mencionar el licenciado Nina, no se nos daba el voto, etcétera, etcétera, y es yo para mí como mujer, yo veo el paralelo muy claramente, y yo no soy o sea, hay miles de mujeres que han escrito sobre esto antes que yo, de que lo que quiere decir ser un ente subyugado dentro de una sociedad patriarcal, igual que quiere decir ser un ente subyugado ahora en este momento bajo un sistema neoliberal. Y se vuelve a repetir el control de uno sobre el otro por razones económicas y de poder puramente. También quería mencionar, cuando estaba hablando el profesor Cruz, también está lo del destino manifiesto de los Estados Unidos, que vuelve y encapsula esa filosofía de que nosotros, por ser blancos, porque tenemos la religión correcta, tenemos la conexión directa con Dios, y así lo dicen los billetes del dólar norteamericano, nosotros estamos conectados con Dios no solamente intelectualmente, sino fiduciariamente. Nosotros tenemos el dinero y Dios está con nosotros. Así que ellos le implantan, cuando vienen a Puerto Rico también, yo no creo que ellos ni se tomaron la molestia de conocer lo que estaba sucediendo aquí. Y si vamos a la historia de Puerto Rico, vemos que vuelvo ahora mencionando los infortunios de Fátima Moniz, que es la hija de Cristóbal Colón, que se queda en el Caribe y sigue teniendo contacto con los indígenas y con su cultura, pues igual que los españoles no les importaba qué es lo que iba a pasar con estos indígenas, sino nada más que imponer sus estructuras mentales, filosóficas, entre comillas, religiosas, para entonces hacerlo uno de ellos. Ellos no podían ver que había otro, no se podía entender que el otro existía, por lo tanto tiene que ser de nosotros, pero nunca va a ser de nosotros porque no habla el español como nosotros, no tiene el color de piel como nosotros, no entiende a Dios como nosotros, tiene otras estructuras y nunca jamás va a poder ser como nosotros, igual que una mujer no puede ser un hombre hasta cierto sentido, porque la estructura mental o el bagaje cultural es muy distinto, no tienen la misma, dentro de la sociedad no han tenido el mismo trasfondo. Así que revisando a Tapi Rivera, a Pedreira, a Valdoriotti de Castro, está el año terrible del 87 y todo lo que sucede en ese momento que no se conoce. Entonces ahí entra la escritura. Si nosotros nos remontamos vámonos al comienzo, pero quiero decir, durante el tiempo español en Puerto Rico, los intelectuales puertorriqueños se iban a estudiar afuera, pero iban desarrollando una percepción de qué era su país, qué era ser puertorriqueño a diferencia de ser español. Y todo eso se fue escribiendo y manejando en ensayos, en obras de teatro, en poesía, en cuentos. Y lo que yo le estaba diciendo al licenciado Nina, cuando él me pidió que hablara sobre este asunto de Balzac, es que los escritores siempre hemos sabido que nosotros no somos iguales y lo hemos tratado de apuntar y señalar en los escritos que denominan ficción, entre comillas, para que la gente los lea. Pero ¿qué pasa? Ha habido otro componente, el de no permitir la educación, el de negar lo autóctono en los sistemas de educación, tanto privados como públicos en Puerto Rico, lo cual no permite ese desarrollo intelectual, que no es otra cosa que el desarrollo del alma del ente puertorriqueño, porque el que escribe está buscando el alma de las cosas y parece un poco abstracto, pero no es. Estamos buscando y tratando de señalar la esencia de las cosas para que otros las puedan ver
las puedan manejar y las puedan internalizar, pero si a uno le coartan esa posibilidad de enseñar, de explicar, de participar dentro de la literatura o de la historia, de la palabra escrita, donde hay que debatir, pues eso no se permite, y al no permitirse, pues no se desarrolla esa memoria, y de esa memoria es que nace el alma de cada individuo. Esto es todo, yo lo estoy viendo todo desde el punto de vista de lo que es la escritura, el escritor, el creador de la palabra y de la ficción, entre comillas, otra vez. Y eso es lo que yo tendría que aportar. Nosotros siempre hemos sabido que somos Balzac, y eso es mi aportación en este momento. Bien, gracias a la compañera María Zamparelli. Creo que tenemos ahí el nombre de un nuevo libro. Siempre hemos sido Balzac extraordinario. Tú sabes, porque como bien dijo el compañero Félix Cruz, Balzac era un tipo de almas tomar. Lo cuestionó cuando en el ejercicio de libertad de prensa fue acusado. Y en esta parte de la conversación, María, haciendo uso de una referencia que es el libro de su autoría, Fátima Moni, plantea por decir algo, no solo la construcción del otro, la otra en el caso de Fátima, sino le da vida a la otra, es decir, como dirían los teóricos, la subalterna habla. Y al hablar la subalterna dice cómo ve el mundo. En otras palabras, Balzac conocemos lo que dice la decisión, pero tendríamos que meternos en el libro del colega Federico, se me olvida su nombre, apellido, creo que Torres, que se llama Balzac versus Puerto Rico, que es un estudio de la figura de Balzac, del periodista, y tratar de entender lo que hizo. Desde esa perspectiva, María crea la lógica de los espejos en la dualidad y nos plantea entonces lo que el gobierno americano creó al decir ustedes no son como yo, y hasta que no sean como yo no tienen capacidad de dirigirse, lo cual es una razón vulgar de colonialismo. Y lo peor, déjeme provocar, es que nosotros seguimos pendientes a lo que ellos nos dicen para saber si somos o no somos. Perdónenme la provocación, pero después de Sánchez Valle 2016, Franklin 2016, Aurelio 2020 y Baello Madero en el 2022, ¿por qué yo tengo que seguir pendiente a lo que ellos van a decir de mí? En otras palabras, a la luz de lo que nos trae la escritora María Zamparelli, porque el proceso de colonización fue tan exitoso que nos hace sentir a nosotras y a nosotros seguros a través del pensamiento del colonizador. Bien, ahora invitamos a la compañera Yanira Reyes Gil, la doctora Yanira Reyes Gil, si me corrigen, Universidad de Wisconsin, no, la de Massachusetts, en Madison. Estoy mal, pero estoy cerca. Usted me corrige después. Pero ganadora de premio aquí en el certamen de literatura jurídica del Colegio de Abogados, en colectivos, en trabajos que ha hecho con sus colegas del movimiento Intermujer, de la Facultad de Derecho de la Interamericana. Y más que nada, hoy la distinguida recipiente del premio Nilita Pientot Gastón a una jurista rebelde. Es importante, jurista rebelde, no jurista, rebelde. Incapaz de ser sometida. Edición 2022, lo cual nos causa mucha alegría. Y un ser humano con la cual hago demasiados proyectos y siempre me dice que sí. Gracias, Yanira. Tienes la palabra. Hola, saludos. Estaba cerca, fue en Midwest, pero era en Indiana, Purdue University, es mi doctorado. Okay. Bueno, pues aquí el compañero licenciado Daniel Nina nos hace una invitación para hablar de Balzac a los 100 años. Y parece mentira que 100 años después todavía tengamos que estar pensando que precisamente son esas ideas de la inferioridad del puertorriqueño y la puertorriqueña lo que justifica las decisiones del Tribunal Supremo sobre Puerto Rico. Y de eso
quiero hacerle entonces un acercamiento desde la teoría decolonial a este caso de Balzac. Las propuestas decoloniales han señalado que la colonización tuvo y tiene efectos que van más allá de los procesos temporales específicos de la conquista. Eso es lo que Aníbal Quijano llama la colonialidad. Y esa colonialidad se imprime en las prácticas, discursos y en la psiquis de los colonizados y las colonizadas, y se caracteriza por la deshumanización de esa persona colonizada. Los teóricos decoloniales han identificado 3 ejes principales a través de los cuales se manifiesta la colonialidad. Una es la colonialidad del poder, la colonialidad del ser y la colonialidad del saber. La colonialidad del poder hace referencia al proceso histórico de dominación occidental basado en la opresión económica, epistémica, racial y sexual de los grupos subalternos. Y aquí quiero hacer énfasis en el asunto de la raza como un elemento principal de este proceso de colonialidad. La colonialidad del ser se refiere al impacto de la experiencia de la colonización y la colonialidad en las personas. Esto que particularmente desarrollado por Nelson Maldonado Torres se refiere a ese sentido de inferioridad que estamos hablando aquí. Félix y María lo habían mencionado ambos en sus presentaciones, deshumanización, construcción de no ser poblaciones humanas, subhumanas. Finalmente, la colonialidad del saber, que se dirige a reconocer cómo estos procesos de colonización se imprimen en la forma de identificar el saber legítimo, una epistemología que valora como válido el eurocentrismo o el saber del norte global y desconoce los aportes y saberes de otras fuentes descolonizadas. Y todo esto lo podemos ver en Balzac, ¿verdad? Porque Balzac, después de todo, es parte de ese grupo de casos que conocemos como los casos insulares, que son la forma en que el Tribunal Supremo manejó el asunto político que surge después de la conquista. Esos primeros casos que vienen después de la invasión norteamericana y del Tratado de París se basaron en que el Tribunal Supremo evaluara si esa adquisición de esa tierra y de esas gentes a partir del Tratado de París implicaba que estas personas que ellos llamaban bárbaros y que veían como bárbaros iban a ser parte de la nación norteamericana. Y estos casos insulares construyeron sus argumentos a partir de una serie de estudios que se publicaron, de artículos que se publicaron en una revista de Harvard. Y una de esos artículos que fue publicado por Simeon Baldwin, él escribió, y voy a citar un poquito en inglés: "Our Constitution was made by a civilized and educated people. It provides guarantees of personal security, which seems ill-adapted to the conditions of society that prevail in many parts of our new possessions. To give the half-civilized morals of the Philippines, or the ignorant and lawless brigands that infest Puerto Rico, or even the ordinary Filipino of Manila, the benefit of such immunities would be a serious obstacle to the maintenance there of an efficient government." O sea que esa noción de que hay estas nuevas posesiones están pobladas por bandoleros incivilizados, negros, al margen de la ley, jamás podrían ser parte de la nación, porque esas personas de razas inferiores no podían formar parte o no tenían la inteligencia o la sofisticación para participar del proceso político norteamericano y para también merecer los derechos y deberes que implicaba esa participación ciudadana. Eso es lo que se refleja en los primeros casos de Down versus Bidwell y los otros, y que se refleja también luego en el caso de Balzac. Una cosa interesante es que el caso de Balzac surge después de la ley Jones, que en el 1917 otorga o impone la ciudadanía norteamericana a Puerto Rico, y este periodista, como está mencionando el compañero Félix Cruz, publica una serie de artículos y editoriales en un periódico de Puerto Rico haciendo unas críticas al proceso
a los procesos políticos que están ocurriendo en Puerto Rico. Fue acusado criminalmente y plantea, va entonces al norte, ¿verdad? Vuelve al Tribunal Federal a plantear que como ciudadano norteamericano tenía derecho a ser juzgado por un jurado de sus pares. Y este caso llega también al Tribunal Supremo de los Estados Unidos y el tribunal, en una opinión escrita por el juez Taft, que voy a hablar del juez Taft ya mismo, plantea exactamente lo mismo, ¿verdad? Que Puerto Rico no está listo para tomar decisiones que tienen que ver con asuntos de jurados ni de derechos, que Puerto Rico no tiene esa capacidad. Y aquí voy a irme un poquito a la decisión de Balzac para que vean esto que estoy diciendo. En Balzac, el juez Taft escribe lo siguiente, y voy a tratar de traducir mientras voy hablando. El sistema de jurado necesita ciudadanos entrenados en el ejercicio de la responsabilidad de los jurados. En los países del common law hay cientos de años de tradición que han preparado a las personas a esa actitud imparcial que los jurados deben asumir. El sistema de jurados establece un deber consciente de participación en la maquinaria de la justicia que es difícil para las personas que no han sido, que no han adquirido esa destreza mediante un poder de gobierno popular. Uno de los beneficios grandes es la seguridad que le da a las personas que sean jurados, los que puedan que sean partes del sistema judicial, y que eso puede prevenir el uso arbitrario y el abuso por parte de la justicia. El Congreso ha estimado que la gente como los filipinos o los puertorricanos, entrenados en un sistema judicial completamente distinto, que no conoce de jurados, living in compact and Asian communities, que definitivamente tienen costumbres distintas y concepciones políticas distintas, no se les debe permitir tener esta responsabilidad. Así que definitivamente vemos que la decisión por parte del Tribunal Supremo en el caso de Balzac sigue partiendo de la premisa de esa inferioridad, de ese conocimiento que no es legítimo por parte de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Y aquí vemos claramente esos ejes de la colonialidad del poder y de la colonialidad del saber. Porque a pesar de que en Puerto Rico existían ya procesos judiciales, existían leyes, existían todo un sistema de derecho que también era impuesto y también era colonial porque venía de España, ese tipo de conocimiento, de esa noción de justicia y de participación política no era legítima ni válida a los ojos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y esta decisión, como mencioné anteriormente, fue escrita por el juez Taft. Y es interesante conocer un poquito de la historia de este juez, que fue anteriormente presidente de los Estados Unidos y antes de eso fue gobernador de Filipinas. Y aunque se decía, ¿verdad?, que Taft era benévolo con los filipinos y que incluso les llamaba my little brown brothers, ¿verdad? Mis hermanitos, llamaba a los filipinos, obviamente infantilizando a los grupos filipinos. También Taft desde el principio planteó que tenían que pasar años, y esto está escrito en unas cartas que envió Taft al entonces presidente de los Estados Unidos, que tenían que pasar años antes de que los filipinos tuvieran la capacidad para tomar decisiones políticas. Él escribió, Taft, en una carta al presidente McKinley, que los filipinos, a los cuales él se refería como my little brown brothers, necesitarían 50 o 100 años de supervisión directa para poder de alguna forma desarrollar algo que pareciera los principios anglosajones políticos y sus destrezas. Por lo tanto, es claro, ¿verdad?, que en los ojos del juez Taft
era imposible que ni los filipinos ni los puertorriqueños y puertorriqueñas tuvieran la capacidad para entrar en estos procesos de jurado ni para asumir cualquier responsabilidad y poder, responsabilidades ciudadanas bajo la nación norteamericana. Y esto implica no solamente una visión de inferioridad, ¿verdad? De que somos inhumanos, que somos inferiores políticamente, sino también deslegitimar los saberes que habían en Puerto Rico, ¿verdad? Deslegitimar las formas y las nociones de justicia y de participación política que existen en Puerto Rico. Así que dentro de esta visión, la única participación ciudadana válida y legítima es aquella bajo las costumbres norteamericanas, y aquellas que suceden acá en la colonia eran simplemente no humanas, bárbaras y no legítimas. Así que definitivamente el caso de Balzac puede ser interpretado de esta forma, y tristemente, como dije al principio y como dijo Daniel también en su intervención, continúa siendo la manera en que los tribunales, el Tribunal Supremo de Estados Unidos está mirando lo que pasa en Puerto Rico y determinando lo que pasa en Puerto Rico. Así que adscribo también lo que dijo el compañero Félix Cruz en términos de que resulta entonces ilógico, y hay que repensarlo desde una mirada desde acá, ¿verdad? Validando nuestra posición, como decía María, y validando nuestra posición subalterna. Ya no tendríamos que seguir buscando esa validación de parte del Tribunal Supremo y comenzar a mirar las cosas desde nuestro punto de vista, planteándonos entonces imaginándonos cuál sería nuestra visión de nuestra ciudadanía y nuestros potestades, autoridad y responsabilidades como ciudadanos y ciudadanas. Pensar un Puerto Rico desde nuestros ojos. Y me encanta lo que dijo María, que todos somos Balzac y ya debemos dejar de serlo. Gracias. Bien, muchas gracias a la compañera Yanira Reyes Gil, quien nos trae una intervención como profesora de Derecho Constitucional. Vamos a cualificar eso, porque eso es bien importante. Y la historia se puede contar desde muchas perspectivas, y me parece que Balzac se ha contado siempre desde la narrativa jurídica tradicional, que es la que nos hace pensar o llevar que es una decisión del Tribunal Supremo, que es racista, ya lo sabemos, pero que nos deja en la narrativa del colonizador. Y eso es lo que tendríamos que empezar a cuestionar de una forma u otra para empezar a romper. La compañera Yanira Reyes introduce lo que es la narrativa a partir del trabajo cimero del siglo XX, fue del 99, la primera versión, de Aníbal Quijano, el peruano distinguido intelectual latinoamericano, que habla de la colonialidad del poder y cómo eso nos permite pensar que el colonialismo en el continente americano tuvo una variable fundacional o fundamental, que fue la relación racial discriminatoria de subordinación de una población por otra, y a partir de ahí unas narrativas de dominación que todavía hasta el día de hoy van con nosotros. Si bien se le inventaron los españoles con la esclavitud negra, sin lugar a dudas los americanos la asumieron, que no venían de la misma tradición, esa les convino y la asumieron. Así que para muestras un botón, Plessy versus Ferguson, de 1896, que dice que podemos ir en dos carros del tren porque somos iguales, pero en uno van los blancos y en uno van los negros porque no se deben juntar. Esas decisiones donde Edward participa, que luego es presidente de la Corte, es la que hace llevar, como bien apuntó la compañera Yanira, a Taft a decidir el caso de Balzac, y es un caso entonces, como ella explica, que la intersección racial está completamente presente y no es la narrativa dominante de los análisis, el racismo. Si los provocamos, los rechazamos, pero esta lectura que ella está dando es distinta, que es la de la colonialidad del poder. Subestimarnos, como el espejo que habló María Zamparelli, es necesario para justificar la relación de dominación. Y eso creo que es una aportación que ella hace en este caso. Y segundo, dentro de eso, incorporando el trabajo del puertorriqueño y destacado intelectual
en Estados Unidos Nelson Maldonado, quien ha trabajado en las distintas variantes de los estudios postcoloniales o del giro decolonial, donde nos encontramos en esta etapa, pues entonces es plantear cómo los saberes en Balzac son suprimidos, es decir, los puertorriqueños no solo no tienen la capacidad de ser un jurado, pero nadie le preguntó ¿y cómo lo harían los puertorriqueños? Porque alguna capacidad teníamos. Así que en esa contradicción la compañera Yanira Reyes nos provoca a pensar que nosotros, antes que llegaran los americanos, sabíamos hacer demasiadas cosas, simplemente ellos nos reescribieron para aprenderlo a hacer bajo los estándares de ellos. Y ahora a salirse de eso. Gracias a los tres compañeras y compañeros por esta primera intervención. Yo los voy a provocar para ver cómo ustedes reaccionan y después les vamos a dar un turno de 5 minutos. Estamos súper bien en tiempo. Pero sí creo que las narrativas dominantes se han ido confundiendo con el activismo político. Y hablar de Balzac como se ha colonizado hoy en Puerto Rico es desde la perspectiva de los derechos equivalentes de los ciudadanos americanos que viven en Puerto Rico, es decir, nosotros, vis a vis los ciudadanos americanos que viven en el territorio continental, que es los Estados Unidos, y se convierte en una discusión política de que todo es discriminatorio y que tenemos que tener los mismos derechos que solo se coinciden o comportan o se entregan a partir de la consumación de la teoría de la incorporación, Balzac, que dice que si usted no es un territorio incorporado, no va en camino de anexión. Esto es la lectura implícita a partir de ese trabajo de 1899, Yanira, que lo estuve leyendo, el de Baldwin, que es horrible lo que dice Baldwin en la revista de Harvard del 99, que es que solo los territorios incorporados que se convierten en Estado tienen derecho a los derechos constitucionales plenos. Por lo tanto, discutíamos los otros días en una conversación por ahí, las compañeras y este servidor, un trabajo que leímos de un tal Joe Andrés Cosmes Morales, que habla de Palmyra Atoll, que aquí nadie había hablado de eso en Puerto Rico, por lo menos no en mi generación, que es uno de los territorios incorporados, el único que tiene Estados Unidos en la actualidad en el planeta Tierra, y no lo ha declarado Estado en 101 años. Desde 1901 es un territorio incorporado y no lo declaran Estado, porque tiene algo interesantísimo: no vive nadie. Son unos peñones al lado de Hawái que no fueron parte de la extensión de Hawái a los Estados Unidos y se quedaron fuera, y la Corte Suprema declaró que eran territorio incorporado a voluntad del Congreso Federal, que decide cuándo lo hace Estado, pero ahí no vive nadie. Así que yo plantearía que la teoría de la incorporación de una incorporación, la teoría de la territorialidad de la Constitución Federal, artículo 4, es realmente hablando de un capricho colonial. Y me parece, y por eso quisiera escucharlos ustedes en esta provocación, que ustedes están rompiendo con el molde en esta conversación, porque realmente hablando no hay un sujeto racional en el poder colonial que se ejerce a través del Congreso y o la Corte Suprema, sino es la voluntad del colonizador. Y como ya podemos decir que hay territorios no incorporados que son a la eternidad, Puerto Rico, 122 años o 124 años, también podríamos decir que hay territorios incorporados a perpetuidad. En otras palabras, como planteó María y Félix y la compañera Yanira, el amo o la ama, blanco caucásico, blanca caucásica de Washington, no tiene que justificar el colonialismo, porque hay que racionalizarlo tanto y seguir yendo a la Corte Suprema para racionalizarlo. Balzac no ha variado nada, eso es lo que nos dice Pueblo versus Sánchez, eso es lo que nos dice Franklin, eso es lo que nos dice Aurelio y eso es lo que nos dice Baila, Madero, que son las últimas decisiones de esa Corte sobre nosotros. Pues respondan ustedes. Volvemos en este turno en el mismo orden, después lo voy a alterar. Félix, ¿cómo tú ves eso? Antes de contestar y hacer el comentario sobre eso, quiero hacer dos comentarios que creo que son importantes. Primero, para comprender el colonialismo estadounidense hay que conocer el colonialismo británico. Estados Unidos copió el sistema colonial británico cuando adquirió Puerto Rico y Filipinas. El Imperio Británico tenía colonias, pero nunca conceptualizó la idea de incorporarlos a Gran Bretaña.
Y Estados Unidos siguió ese ejemplo. El segundo ejemplo que Estados Unidos siguió dentro del colonialismo británico era convertir a Puerto Rico y Filipinas en una plantación azucarera, como eran las colonias británicas en el Nuevo Mundo. Segundo, esto es para mi amiga María, hay un personaje interesante que debe de estudiar, que es María Colón de Toledo, la hija de Diego Colón y María de Toledo, de la cual descienden a través de una de sus hijas con Luis de la Cueva, los Ramírez de Arellano en Puerto Rico, que ella fue la primera mujer que se atrevió a retar la corona española y exigirle que los derechos de Cristóbal Colón que le dieron a su hermano y heredero de Diego Colón, se lo dieran a ella. O sea que la lucha de la mujer en este nuevo continente se inicia con Juana Colón de Toledo o de Toledo. Y es interesante estudiar ese personaje porque da base a nuestra sociedad colonial con España, ¿verdad? Segundo, lo bueno de este encuentro de camaradas es que estamos hablando colonialmente. Queremos de colonial, pero realmente terminamos hablando colonial, porque todo el poder y todas las decisiones nos hacemos referencia a lo que Estados Unidos y su Tribunal Supremo indican que somos, y estamos respondiendo a las decisiones de ese Tribunal Supremo, que es un tribunal colonial que sigue vigente en la actualidad, que no ha cambiado absolutamente, como dice María, con la excepción de que yo sí creo que todos somos Balzac, pero no la decisión de Balzac. Todos somos Balzac porque somos resilientes y somos capaces de retar el imperio. Porque eso fue lo que hizo Balzac. Y de hecho, Balzac no con Z, sino Balzac con S, como era su verdadero apellido. Yo creo que en esa definición de ese hombre, de ese periodista de Arecibo que se atrevió a retar el imperio, decirle, mira, tú me diste una ciudadanía, la vas a validar los derechos de tu constitución. No importa lo que el Tribunal Supremo haya decidido, lo importante aquí es que esa figura que desconocemos de Balzac, ese hombre, se atrevió a exigirle al imperio una respuesta a lo que estaba haciendo en Puerto Rico. Y eso nos va a definir a nosotros en el siglo XX y todavía nos define, porque nos obliga a repensarnos. Si vamos a hablar desde el punto de vista de colonial, yo creo que tenemos que comenzar a terminar de esta necesidad colonialista que tenemos todos de irle a rogar al Tribunal Supremo y al Congreso que defina a Puerto Rico. El punto de vista en el 2022 exige que nosotros los puertorriqueños definamos a Puerto Rico, comenzando con una definición de lo que es ser puertorriqueño, no acorde a lo que el imperio quiere y sus esbirros en esta colonia nos tratan de definir. Tenemos que comenzar un proceso educativo para que nosotros nos repensemos. Y yo creo que hay mucha gente haciendo ese trabajo, principalmente feministas, porque la lucha ha caído dentro de la mujer y de aquellos que nos oponemos al racismo, al discrimen racial en este país y defendemos los derechos de género, ¿verdad? La diversidad, la pluralidad. Pero la mayoría de la población sigue sujeta y tiene su mente ofuscada por el discurso colonial, por la política divisionista que implementó tanto el imperio español como el imperio estadounidense en Puerto Rico. Una definición de lo que es un puertorriqueño y una definición de lo que ansía verdaderamente un puertorriqueño, y no estoy hablando de que me integro a Estados Unidos, me desintegro de Estados Unidos, soy independiente, estoy hablando de lo que verdaderamente nosotros como pueblo queremos para los puertorriqueños. ¿Qué es lo que nosotros sentimos por Puerto Rico? ¿Por qué nosotros nos hemos alejado del amor a la tierra? ¿Por qué nosotros no nos pensamos y nos sentimos menospreciados cuando hablamos de Puerto Rico? ¿Por qué nosotros todavía menospreciamos a los puertorriqueños que se fueron a Estados Unidos y gracias a sus luchas nosotros recibimos beneficios federales? Todavía, y nosotros tenemos que repensarlo. Yo estuve en República Dominicana hace como 5 años
y había una campaña del gobierno que decía: la patria se ama como a ti mismo. Nosotros tenemos que enseñarle a los puertorriqueños que la patria se ama como tú mismo. Si tú eres capaz de amarte, de sentirte empoderado, tú empoderas la patria, porque la patria no es otra cosa más que el conjunto de todos nosotros. Aquí lo que Balzac nos tiene que enseñar a nosotros en el 2022, si vamos a hablar desde el punto de colonial, es la grandiosidad de ese puertorriqueño que se atrevió a retar el imperio en su propia casa, con sus propias leyes, para que dejaran claro y preciso qué era lo que ellos querían con Puerto Rico. Y eso fue lo que definió Balzac. Estados Unidos quedó abiertamente desenmascarado. Estados Unidos quería un imperio y era una nación imperialista. Y esto lo definió Balzac. Segundo, Balzac en el 2022 es basta de la rodilla, basta de suplicarle al Congreso, basta de suplicarle al Tribunal Supremo que defina Puerto Rico. Es hora de que nosotros aprendamos a definirnos a nosotros mismos. Y aunque llevamos un siglo y pico tratando de definirnos, yo creo que es hora de que realmente tengamos la definición de lo que somos como pueblo. Se está dando en la calle, se está haciendo, porque las comunidades están redefiniendo y repensando a Puerto Rico. Es hora de que nosotros los intelectuales también nos sumamos a esa redefinición más allá de la cátedra literaria o de lo que escribimos en un libro. Es tiempo de la acción, es tiempo de educar verdaderamente al puertorriqueño, sentirse orgulloso de los puertorriqueños, de lo que somos puertorriqueños, que conozcamos las grandes aportaciones de nosotros los seres humanos. Cuando nosotros aceptemos la grandiosidad, lo que implica ser puertorriqueño y puertorriqueña, lo que significa ser puertorriqueño negro o puertorriqueña negra, lo que significa ser miembro de esta comunidad, de la comunidad LGBTIQ, o de ser una mujer puertorriqueña o ser un hombre puertorriqueño, cuando aceptemos nuestra grandiosidad, Balzac terminará como un lamento y comenzaremos nosotros a imponer nuestra verdadera identidad y a luchar por esta tierra que nos representa como nación. Gracias, Félix, por esa intervención que toca, profundiza en lo que había dicho la compañera Yanira Reyes Gil, y desde la perspectiva de la dualidad y de transformar la dualidad de subestimación o subordinación en una que pueda tener otra narrativa. Lo interesante de esto es que, como han apuntado los tres ya, pero sobre todo Yanira y tú, seguir volviendo a la Corte Suprema de Estados Unidos es afirmarnos en lógicas del colonialismo según ellos lo definen. Bien, María, sigue tú. Gracias, profesor, por lo de la referencia para yo hacer la investigación, está muy interesante. Pues yo los estoy escuchando y realmente los estadounidenses o el gobierno estadounidense pues es un gobierno, es un imperio, como sería un nuevo rico, en el sentido de que tiene un poder, desarrolla un poder económico enorme y militar hasta ahora, y no sabe qué hacer básicamente porque no se sienta a pensar lo que está haciendo. Simplemente es seguir conquistando y seguir controlando geopolíticamente el mundo, y claro, nosotros caemos dentro de esa categoría por ser una colonia. Hace poco yo tuve una pequeña discusión por internet con una persona en Argentina, porque yo estaba trabajando en una novela y estaba hablando de lo que quería hacer, lo que quería decir ser una colonia de Estados Unidos, no de esa forma, sino porque es ficción. Y él me estaba diciendo que todos estábamos colonizados. Yo dije, sí, todos estábamos colonizados hasta cierto punto, económicamente o socialmente, pero a ti no te han dicho que van a vender a Argentina, a Islandia, ni a Rusia, ni a ningún sitio. Nosotros, un presidente de Estados Unidos sugirió esa posibilidad hace unos pocos años atrás. Y eso es para mí, eso es una magna falta de respeto, decir así de una población como si fueran bienes inmuebles o bienes muebles, vamos a ponerlo mejor dicho, bienes muebles, te puedo vender a tal país porque realmente tú me estás dando mucho trabajo. Es como, o sea, el discurso las mujeres lo hemos escuchado muchas veces,
voy a salir de ti, por ejemplo, un esposo o un hermano en otros tiempos, mira, no hables de eso porque tú no tienes por qué explicar estas cosas. O sea, que por eso es que yo no quiero decir que solamente las mujeres lo sienten, pero las mujeres han estado colonizadas y yo creo que entienden mucho mejor lo que quiere ser una colonia, geopolíticamente, socialmente. Por eso es que yo encuentro que hay una intersección ahí de experiencia. También somos invisibles y lo mismo pasa con Puerto Rico, pero quiero señalar que lo que dice el profesor de que desarrollar quiénes somos, nosotros tenemos quiénes somos, lo que pasa es que nos los han escondido el sistema de educación, pero luego del huracán María, y tal vez le estoy dando mucho peso a lo que sucedió después del huracán María, pero para mí no lo es, y lo tengo que expresar así, ha habido una cantidad enorme de publicaciones, tanto históricas, políticas, creativas, sobre Puerto Rico y sobre los personajes puertorriqueños y sobre el país. Y eso a mí me ha producido una gran alegría, porque yo veo como después por ejemplo, de la revolución, del levantamiento de los nacionalistas y la represión de 1950, hubo ahí un periodo donde la gente no se atrevía a hablar. Una vez se sacaron las banderas de Puerto Rico a la luz pública, en la cantidad que se sacaron después de María, eso fue como un símbolo de que, espérate, yo soy esto. Y entonces ese gesto espontáneo de la población me parece a mí que caló dentro de la psiquis de la población, y fue algo que esa misma población como que se reencontró. Cuando se tenía que esconder esa bandera, se escondió, pero eso no quería decir que estaba contenta la población con estarlo haciendo. Era como para preservar la integridad física, emocional y de la familia. Una vez que nos vimos en la fuerza y en la aglutinación de seres humanos que estaban dispuestos a luchar por el país, entonces fue que, ok, nosotros somos esto y no tenemos por qué esconderlo, no importa, lo vamos a hacer de esta forma. Claro, nosotros recibimos golpe tras golpe, desde la Junta, que ha sido el último golpe tan fuerte. Cada vez que yo veo la factura de la luz donde dice el ajuste por el pago de la deuda, y yo veo la cantidad de dinero que nosotros estamos pagando porque una gente se hizo rica y se llevó los clavos de la cruz, y perdone que lo diga así, pero se llevaron los clavos de la cruz de Puerto Rico y están viviendo bien y son unos bonistas rapaces, yo les estoy pagando una deuda que a mí no me benefició en nada, y ellos están viviendo bien con ese repago de esa deuda. Yo siempre pensé, como dice el profesor Félix Cruz, que es el momento de la acción, pero la acción tiene que ser contundente, es parar el país, no estas pequeñas escaramuzas, vamos a poner de marchas, y esto está bien, eso está bien, pero llega el momento que hay que hacer la acción. Y cuando estaba haciendo mi investigación para otra novela que estoy escribiendo, y pude leer a fondo a Betances y vi que lo echaron de un lado simplemente porque era radical en sus pensamientos. Yo pensé, pero es que si él tenía la idea correcta, había que coger las armas, había que detenerlo, pero cuando uno habla de eso, enseguida hay un miedo. No, eso no se puede hablar, eso es ser insurrecto, eso es ser, te van a marcar, te van a llevar preso. Pues claro, tenemos la memoria de todo lo que pasó en los 50, en los 70, la gente que fueron a la cárcel injustamente, poetas como Matos Paoli, o sea, Correger, todos estos poetas que los metieron presos, a Lolita Nobrón, todas estas cosas que todavía están en nuestra cabeza y que le tenemos miedo. Pues Betances no le tenía miedo, pero sí hay un costo en eso, y tal vez ahí es que tenemos que llegar, el costo. Y para concluir lo que quería decir, ahora con lo de la guerra de Ucrania, que no es una tal guerra en Ucrania, si uno sigue las noticias, y lo que debe seguir todo el mundo, de no quedarse en una sola opinión que le manda CNN o ABC, y ver lo que realmente está sucediendo ahí. Claro, es un esfuerzo grande porque hay que saber muchos detalles, hay que saber de geopolítica, hay que saber de historia, y me alegra ver que hay personas, por ejemplo, como el profesor Severino, que este fin de semana dio una charla en Ponce, en el Candil, explicando toda la complejidad de por qué se ha llegado a esa guerra. Claro, Estados Unidos tiene su maquinaria de publicidad y de relaciones públicas y la
noticia, el aparato mediático, tratando de dar una impresión de algo que no es, que está incorrecto, que está incompleto, que está de un solo lado. Y eso, pues todo eso hay que romperlo, y eso nos pasa a nosotros como puertorriqueños. Tenemos pedacitos y todos están parcializados, y tenemos que encontrar el camino donde esté más o menos toda la información, que es mucha, y saber que no puede estar parcial. Tú tienes que ver todos los lados, todos los ángulos, para entonces tomar una mejor decisión. Y eso es lectura, y eso es estudio, y eso es educación, lo cual pues ya sabemos cómo nos los están arrebatando. Y eso es lo que tenemos que Gracias, María. Lo cual me hace pensar a mí un detalle bien sencillo que nunca pensamos. Voy a hacer un chiste histórico. La depresión de Eugenio María de Hostos en 1899, cuando fue a ver a McClernand, es terrible porque Hostos le decía, pero colonízame porque tu modernidad es superior, y McClernand nos entregó la ley Foraker. Lo cual es un planteamiento interesantísimo a la luz de lo que habla la compañera María Zamparelli, que es que nosotros desde el saque lo que hemos pedido es democracia. Olvídate cómo se llame, es democracia. Y más recientemente, pues podríamos meternos en los debates de la colonialidad del poder o el giro de colonial, está bien, pero es democracia. Y Balzac lo que epitomiza es la falta de un entendido democrático entre el amo y los esclavizados. Y eso es lo que habría que rescatar hoy en estas conversaciones, entre otras cosas. Porque si los esclavizados fueran humanos o humanas igualmente tratados, habría que escuchar lo que tienen que decir. Y eso es lo que nunca ha pasado aquí. Así que es interesante, María. Gracias por estar aquí con nosotros, porque tú que decías que no tenías nada que hablar, pues tienes demasiadas cosas que decir, porque es una lectura distinta de cómo nos hemos acercado, que no hay lecturas superiores e inferiores, simplemente es que solo hemos escuchado un tipo de lectura. Vamos a escuchar ahora a la compañera Yanira Reyes. Ustedes se amotinaron a mis instrucciones y han hecho un turno, pero está bien, seguimos. Los motines son buenos. Las insurrecciones también son buenas, las populares son muy buenas, las del pueblo. 6 de enero, cosas así, son insurrecciones, no se pueden condenar. Adelante, Yanira. Hemos tomado el foro, Daniel, hemos tomado el foro. Mira, entre las cosas que hemos estado diciendo, se ha planteado en varias ocasiones, tanto por María como por Félix como por ti, y yo también lo planteé, ¿verdad? Que parte de este proceso de colonialidad, este proceso de plantearnos desde el norte, ¿verdad? Desde los Estados Unidos, cuál es la norma, cuál es el estándar de lo que es democracia, de lo que es derecho, de lo cuáles son los deberes ciudadanos, tiene que ver con esa noción desde el poder de que acá lo colonizado es inferior. Y que entonces planteaba Félix, bueno, pues ya quizás debemos mirar, a buscar qué es lo puertorriqueño. Y María diciendo, bueno, pero es que ya nosotros lo hemos hecho y lo seguimos haciendo y se han estado escribiendo sobre eso. También la definición de lo que es lo puertorriqueño puede ser compleja, ¿verdad? Porque lo puertorriqueño es muy diverso y yo no sé si podemos llegar a definir lo que es lo puertorriqueño. Y obviamente en un mundo políticamente globalizado, yo no creo que tampoco sea necesariamente efectivo simplemente tratar de inventarnos la rueda sin modelaje, ¿verdad? Hay otros modelajes. Yo creo que desde parte del planteamiento que se hace de desmontar el saber legítimo, que no es el saber del norte, sino que buscar otros saberes, podemos buscar esos otros saberes, tanto en Puerto Rico, con las formas en que nosotros sabemos hacer relaciones democráticas, sabemos hacer procesos políticos, que incluso Balzac es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo de resistencia, es un ejemplo de escribir como forma de resistencia. Y yo creo que también tenemos que empezar a mirar a otros ejemplos, otros modelos. Así que cuando empecemos a pensarnos de qué es lo que vamos a hacer ahora en el futuro,
si ya no vamos a ir al Tribunal Supremo a buscar que nos reconozcan, ¿verdad?, como legítimos, a buscar que nos puedan encajonar en la forma de ellos de hacer democracia o permitirnos adoptar sus estructuras, como en este caso la estructura del jurado, pues entonces, ¿qué otra cosa vamos a mirar? Y yo pienso que podemos empezar a mirar al sur, ¿verdad? Podemos empezar a mirar a lo que está pasando ahora mismo en otros países, particularmente países de nuestra región, países latinoamericanos, con lo que tiene que ver en las reformas, y aquí hablo desde mi área, ¿verdad? Porque uno siempre habla desde su área, desde el derecho constitucional, mirar cómo se está buscando otro país posible, otra forma de democracia posible y de convivencia a través de establecer unas reglas distintas a partir de ese derecho constitucional. Y podemos mencionar movimientos que han habido a nivel de eso que se ha llamado como el nuevo constitucionalismo latinoamericano, de establecer estados plurinacionales, de establecer estados diversos que reconozcan la diversidad étnica, la diversidad cultural y la diversidad racial, que establezcan como principio rector la participación directa del pueblo en los procesos políticos, que establezcan la participación de forma intencionada, ¿verdad? No porque se dé al azar, sino intencionada para garantizar que los sectores negros, que los sectores migrantes, que los sectores de diversidad étnica, que las mujeres participen del proceso político, de pensar en una constitución desde una perspectiva de género en la que las mujeres puedan tener participación política real, no solamente estableciendo medidas de paridad política o cuotas, cualquiera de las dos opciones, sino también estableciendo las condiciones que hacen falta para esa participación política. Porque después de todo, ¿para qué queremos los jurados si no va a participar todo el mundo en esos jurados? Así que vamos a hablar de quiénes son las personas que queremos que entren y se sienten en la mesa a discutir. Y por ejemplo, en algunos de estos países como Ecuador, Bolivia y ahora lo que se está planteando en Chile, se está hablando de que para garantizar esa participación real de las mujeres en lo político es necesario transformar las relaciones personales y familiares. Y así, por ejemplo, se ha incluido en esas reformas constitucionales disposiciones que establecen la división real de las responsabilidades del cuidado, una responsabilidad del Estado de garantizar que las mujeres vivamos libres de violencia, de que se garantice no solamente igual paga por igual trabajo, sino una paga digna, para que las personas puedan realmente participar en el país sin tener que estar preocupándose si van a tener dinero al final de mes para pagar sus medicinas, acceso a salud, vivienda digna, protección en la vejez. Yo creo que todas esas cosas son las cosas que debemos estar pensando. No necesariamente, para mí, la prioridad ya no debe ser, vamos a mirar cómo el norteamericano nos define, vamos a mirar cómo el tribunal nos permite entrar o no nos permite entrar, ¿verdad?, al club. Vamos a pensar en cuál es el espacio que queremos, cuál es el país que queremos. Y tenemos modelos para hacerlo que no son modelos del norte, que son otros modelos cercanos y que realmente pueden presentarnos una posibilidad de formas de ser, de forma de actuar y de forma de gobernar realmente democrática, yendo a eso de la idea de la democracia que estaba planteando Daniel, pero ¿qué democracia es la que queremos, verdad? Una democracia realmente participativa y de igualdad real. Bien, gracias a Yanira Reyes, quien nos plantea entonces una serie de consideraciones interesantísimas, que es, como diría Trotsky, la revolución permanente, porque la insatisfacción es permanente. Por eso es que usted se ganó el premio de militar, porque hay que vivir insatisfecho permanentemente. Y lo traigo a curiosidad, me acuerdo del trabajo de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe sobre los procesos de democratización, son continuos, nunca pasa. Y como diría el filósofo argentino-mexicano Enrique Dussel, cuando tú llegues al poder voy a protestar.
yo te llevo el poder para protestar contra ti, no para decir que llegamos al poder y estamos complacientes. Así que hablar de democracia a partir de Balzac, con la idea de que Balzac quería unos derechos constitucionales americanos, primero hay una narrativa que cada vez que vamos a ser supremo nos tratan muy mal, es decir, nos dejan en la condición de subordinación colonial. Pero si lo hubiésemos alcanzado, que se alcanza por otra vía luego, con la reforma del 50 constitucional, del 52 en particular, los juicios por jurado, entonces Balzac plantearía otra cosa: ¿quiénes componen ese jurado? Y es cómico porque hay un congreso que viene próximamente sobre acceso a la justicia en derecho administrativo, y pensaría yo que lo importante es poder examinar críticamente cómo son los procesos administrativos en Puerto Rico, porque son de inclusión o exclusión, quiénes son los representados. Y este es un país que discrimina inmediatamente contra las personas que tengan algún expediente criminal, ya no participan. Contra las personas que tienen algún proceso pendiente, ya tampoco participan. Y entonces pues vamos creando un mundo de los iguales, que son gente que ética o moralmente reproducen algún tipo de lógica que no es necesariamente la dominante, sino es la hegemónica. Así que esa intervención de Yanira nos pone en un predicado muy interesante sobre la narrativa de lo democrático como por decir algo, un imaginario que nunca se alcanza. Simplemente vive transiciones y uno lo sigue reformulando. Y dentro de eso, lo que me parece que han planteado ya los tres en este foro hoy es que a partir de Balzac esto sigue siendo muy insatisfactorio, porque como se mire es muy poco democrático. Y yo desde que nací con un saber que puede ser la memoria genética. Es un debate extraordinario sobre por qué respiro, por qué exijo comida, etcétera. Pero los americanos, por vía de la Corte Suprema, nos han recordado que yo no soy. Ellos me definen si yo soy. Bueno, estamos llegando ya a la última etapa. Como ustedes se subordinaron y decidieron qué hacer en este foro, lo cual me parece muy bien. Estamos llegando al último turno, nos quedan unos minutos, como 10, y les pediría que en estos 10 minutos hicieran una reflexión de qué hacer con Balzac. Es curioso que en el 100 aniversario de Balzac se habló tan poco de Balzac, y Balzac es la piedra angular de esta relación colonial. Pero sí podemos nosotros plantear qué hacer a partir de este momento. Así que como ustedes están insubordinados, yo rompo el orden y ahora ustedes deciden cómo hablar. Si empezamos por la Z o por la R o por la C. Por la minoría, Daniel. Yo soy parte de esa minoría, porque estoy con dos mujeres que son maravillosamente estupendas. Pues vamos a empezar con la Z, que siempre era la última en las listas escolares, bendito. Tenía que escuchar a 50 nombres antes de llegar a ti. Empezamos con María. Bueno, pues yo, para concluir, Balzac jugó el juego de los Estados Unidos. Él jugó el juego. Él dijo, fue como un juego de ajedrez en ese sentido. Está bien, tú me dices que yo soy ciudadano, ok, pues yo quiero estos derechos. Y Estados Unidos dijo, no, tú no los puedes tener porque tú no eres un territorio incorporado. Una excusa legal que ellos se inventaron, by the way. Entonces yo pienso, en vista de lo que ustedes todos han mencionado sobre qué es lo que debemos hacer, si Balzac vamos a hacer una comisión de Balzac, y la comisión de Balzac sería tomar a Balzac como bandera. Mira, a él le pasó esto, y de ahí empezar a trabajar, como dice Yanira, con otra realidad. Yo difiero sobre el sur, no porque ellos no estén haciendo lo que deben hacer, pero nuestra condición, nuestra situación y nuestra realidad de contexto como un país caribeño, como un país con un trasfondo histórico, político, social distinto, en el sentido de que hemos tenido dos colonizaciones, una bastante corta que trató de negar toda la anterior, que fueron 400, 500 años, y que ahí hubo algún beneficio de crecimiento y de conocimiento y de desarrollo, que vino la invasión de Estados Unidos y quiso empezar
con tabula rasa, negando todo lo demás, que es como vivir en un presente absoluto, y nosotros no podemos vivir en un presente absoluto porque para eso es que está la experiencia escrita, los libros y la experiencia de otros que vinieron antes de nosotros. Así que yo creo que nosotros tenemos ya esos elementos ahí. Y además, que yo siempre he pensado, Puerto Rico es como un pueblo grande, no importa dónde usted vaya, usted encuentra a alguien que pertenece de alguna forma al círculo social o familiar de uno. Y por lo tanto nos entendemos mucho mejor y sabemos nuestra idiosincrasia para manejar los problemas. Lo que yo sí creo que habría que hacer es darle más fuerza a eso. Y la forma de darle fuerza y peso a eso sería con una comisión Balzac que explicara, que recopilara, y pienso que el Colegio de Abogados debiera tener esa comisión, porque puede manejar no solamente lo legal y lo político, sino lo social también, distintos foros que aporten a eso para hacer un proyecto de país, que es lo que nos falta, porque nos los quitaron, porque a cada rato nos hacen sabotaje a cualquier proyecto de país, porque no quieren que progresemos, y no quiero decir progreso económico nada más, sino que tengamos calidad de vida. Mientras menos calidad de vida tengamos, más sumisos estamos porque no encontramos la salida y perdemos sobre todo lo que quedó en el fondo de la caja de Pandora, que es la esperanza. Y con eso ya yo dije. Gracias, María, por esa intervención y devolvernos. Esta María vino hoy en línea directa. No solo todos somos sobre Balzac, sino ahora vamos a crear la comisión Balzac. Me parece extraordinario. Es más, un tribunal popular, vamos a hacer un tribunal popular enjuiciar la Corte Suprema de los Estados Unidos y su actitud colonial y despótica contra nosotros. María, tomo nota sobre eso. Bien, pero gracias y sobre todo devolvernos que rescatando, como dirían los teóricos, en particular Boaventura Sosa Santos, lo vernáculo, redescubrimos entonces nuestra capacidad de ser como siempre fuimos y hemos evolucionado sin que ellos nos determinen. Bien, seguimos entonces, después de la Zamparelli viene Reyes, así que vamos con Reyes ahora. Yo creo que es importante que podamos establecer diferentes estrategias, ¿verdad? Yo creo que Balzac, como han dicho los compañeros, fue un intento de como dijo María, como un juego, ¿verdad? Se puso a jugar el juego de ajedrez del amo. Félix habló de que esto fue un asunto de retar lo que estaba pasando y que debemos rescatar la figura de Balzac. Yo pienso que siempre es bueno hacer el reto, así que a mí me parece que en términos de derecho, nada más con una cuestión de intelectualidad legal, me parece interesantísimo que podamos incluso ahora retar Balzac después del caso de Ramos versus Luisiana, porque en el caso de Balzac se planteó claramente que ese derecho no nos correspondía porque no era un derecho fundamental, el juicio por jurado en casos civiles. Pero después de Ramos versus Luisiana, que se determinó que era un caso que el juicio por jurado sí era un derecho fundamental y que incluso el discurso que usó el Tribunal Supremo en ese caso para revocar los precedentes anteriores era precisamente plantearse que esas distinciones estaban basadas en consideraciones racistas. Pues yo creo que sí, intelectualmente y la cuestión de derecho sería muy interesante retar esos precedentes y los casos insulares basándonos en esos mismos discursos, ¿verdad? De que se tratan de casos racistas y de que ya hay precedentes con respecto a otros. De hecho, uno de los jueces, en una de las opiniones del caso de Baello, lo planteó, ¿verdad? Que ya era uno de los jueces conservadores, que era una posibilidad de que se retaran los casos insulares. Sin embargo, como hemos mencionado anteriormente, no necesariamente esa tiene que ser la estrategia única y no tiene que ser la estrategia definitoria, ¿verdad? Buscar la definición a través de esos mismos instrumentos que hasta ahora nos han dado la espalda, que hasta ahora nos han deshumanizado, que hasta ahora no nos han reconocido derechos, me parece que no es políticamente
estratégico ni culturalmente posible ni efectivo. Así que aunque me parece que podría ser un asunto interesante ir a la casa, a la casa del trompo para decirle, esto es lo que tú estás diciendo, lo que has dicho en otros casos, ahora aplícamelo a mí también, reconoce, ¿verdad?, que la forma en que has tratado a Puerto Rico también tiene que ver con tus prácticas racistas. No necesariamente esa debe ser la única estrategia. Ya debemos estar mirando a otras estrategias a nivel internacional, a nivel interno, a nivel cultural, que para poder lograr salir de esto y empezar a hablar de otra cosa ya, que no sea simplemente la definición colonial, ¿verdad? Ya es sumamente necesario que hablemos de justicia social, que hablemos de cómo manejar los problemas que tenemos en términos de la pobreza extrema que existe en Puerto Rico, de la corrupción, del machismo, de la restricción de derechos, ese tipo de cosas, es necesario que la continuemos hablando. Muchas gracias a la compañera Yanira Reyes, quien lo ha dicho, pero también lo ha hecho, porque tengo que destacarla que como profesora de Derecho en general, pero constitucional en particular, ha hecho unas gestiones muy interesantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tú me corriges, y planteó algo novel para nuestros otros amigos y amigas de los debates, que fue, yo puedo ir allí no solo para hablar de la soberanía e independencia nacional, sino problemas de calidad de vida que afectan a X personas que viven en una comunidad de escasos recursos o de recursos limitados. Y ese trabajo que ustedes habrán hecho ya hace como 6 años atrás o 5, fue un trabajo novel que sé que lo siguen haciendo y ha seguido viniendo un relator de la Organización Interamericana de Derechos Humanos para documentar la situación en Puerto Rico. Y sobre eso retomamos nuevas estrategias, nuevas formas de explicar, razón por la cual queremos honrar en un análisis de Balzac desde otra perspectiva, y también nuevas prácticas que sean descolonizadoras continuamente en nuestro activismo social, político o jurídico. Gracias por eso. Finalmente, Félix Cruz Jusino. Compartir con estas dos grandiosas mujeres ha sido un verdadero placer hoy, principalmente porque una me lleva a mi fascinación por la literatura y la otra me lleva al derecho. Quiero terminar haciendo unos comentarios básicos. Sí estoy de acuerdo con la creación de una comisión que estudie Balzac, pero no Balzac la decisión del tribunal, sino Balzac el ser humano, el puertorriqueño, sus escritos, porque yo estoy seguro que la mayoría de ustedes nunca ha leído los escritos de Balzac, que fue lo que lo llevaron a ser acusado criminalmente por el gobierno colonial de Puerto Rico y lo que llevó al Tribunal Supremo a tomar su decisión. Conocer ese hombre, su lucha desde la pluma, desde el periódico en Arecibo, su condena del gobernador que existía en ese momento y cómo se burlaba Balzac en sus escritos del gobernador. Sin embargo, y esto no tiene que ver con Balzac necesariamente, pero sí tiene que ver con la resiliencia de los puertorriqueños y la revolución que estamos viviendo. A principios del siglo XX surgió una música que se llamaba La Plena, que fue criticada, condenada y terminó siendo parte de una de nuestras tradiciones musicales. Y una de las plenas decía: tintorera del mar que se ha comido a un americano. Yo creo que en este momento Puerto Rico está viviendo, en términos de la música, una revolución que está transformando la visión y la conceptualización de lo que somos los puertorriqueños. Tenemos un San Benito, que nos guste o no nos guste el San Benito, vestido de conejito, que se ha atrevido a decirle al imperio: yo no tengo que cantar en inglés para que tú me aplaudas. Tenemos un San Benito que se ha atrevido a gritarle al mundo que Puerto Rico está cabrón y que nosotros tenemos una identidad y que a los puertorriqueños se les respeta. Mientras tenemos un movimiento en la calle, en las comunidades, en los residenciales, que reclaman a través de la música la valorización identitaria de los puertorriqueños
y nos fortalece como nación. Nos guste o no nos guste el lenguaje, nos guste o no nos guste el San Benito, nos tenemos que replantear cuál es el mensaje que los puertorriqueños de la calle le están enviando a sus gobernantes y a la intelectualidad. Nos están diciendo que la afirmación identitaria es lo que resuelve nuestros problemas. Estados Unidos resolvió el problema identitario de Puerto Rico haciendo 3 cosas. Sacando el campesinado de Puerto Rico. Sacaron al jíbaro y lo metieron en Estados Unidos a trabajar en sus campos y en las fábricas porque el campesinado puertorriqueño se negó a aprender inglés. Se negó a aceptar las costumbres estadounidenses. Segundo, acabaron con nuestra agricultura para hacernos dependientes de sus productos. Y tercero, se llevó a los independentistas y nacionalistas a los Estados Unidos para americanizar a sus hijos. Esto no ha funcionado como no funcionó en Puerto Rico. Y cuarto, que es bien importante tenerlo, las familias estadounidenses que se establecieron en Puerto Rico como parte de la campaña que tenía Estados Unidos de americanizarnos terminaron siendo puertorriqueñas. Y aquí tenemos los Resach, tenemos los Cole, que eran Cole, y todas estas familias que tienen un americano, un gringo, como lo queramos llamar, en su familia. La puertorriqueñidad domina, impera, seduce y se afirma. Y estamos en un momento de identidad y afirmación de la puertorriqueñidad. O nos sumamos a ella o nos restamos. Yo creo que Balzac en este momento nos está gritando 100 años después: yo soy puertorriqueño y tengo que sentirme orgulloso de ser puertorriqueño. Atrévete a retar y aceptar que tú tienes un valor y ese valor se respeta. Muchas gracias. Muchas gracias al compañero Félix Cruz Jusino, quien nos hace una invitación en este último turno a afirmar Balzac desde nuestra lógica y a partir de ahí transmitir una nueva lógica. Y se une a las palabras de la compañera María Zamparelli, como también a las de Yanira Reyes, a crear una convención, pero más especializada, que es de historiadores o de microhistoriadores, para reflexionar sobre los escritos originales de Balzac y lo que él planteó y fue censurado, razón por la cual acaba en un tribunal. A nombre del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, yo tengo que darle las gracias a estas 3 ilustres personas que nos han cambiado el debate del caso menos nombrado en su centenario, que es Balzac versus Puerto Rico, que el 22 de abril de este año 2022 celebró 100 años de esa decisión. La invitación está sobre la mesa. Todas y todos somos Balzac, que no haya duda que todos somos Balzac, pero no somos Balzac porque lo dijeron ellos, somos Balzac porque nosotros lo hacemos, como seamos, lo hacemos. Muchas gracias a nombre del Colegio de Abogados, a la compañera Yanira Reyes Gil, al compañero Félix Cruz Jusino y a la compañera María Zamparelli, a nombre de este colectivo del bienio 2022 y de su presidenta, la compañera Daisy Calcaño López, su servidor Daniel Nina, de la Comisión de Obras Jurídicas y de la Comisión de Manejo de Conflictos del Colegio de Abogados, pero también un incitador como mis compañeros en este foro a repensar el país de otra forma. Será hasta entonces. Muchas gracias.